desarrollar actividades en educación primaria y secundaria. El libro contiene diversos recursos que nos han de servir para desarrollar diferentes campos temáticos del conocimiento matemático. Contiene, por ejemplo, tableros para desarrollar el sistema de numeración decimal, la tabla 100, la tabla de suma de Montessori, suma con transformación, resta con transformación. También tableros para desarrollar problemas aditivos del enunciado verbal, problemas de combinación, cambio, comparación, igualación. Cómo trabajar la cajita Mackinder, el salto factor, la tabla de multiplicar de Montessori, la taptana, la yupana y un tablero adicional de conversión del Sistema Internacional de Unidades. Como podemos ver en el desarrollo del texto del libro de consulta, podemos ver, por ejemplo, un tablero, ¿no? En el cual se describe el proceso para desarrollar estas actividades. Y podemos ver aquí, por ejemplo, unos dados muy especiales. Estos dados son los que vienen junto al tablero. Eh, Voy a pasar aquí a describir los tableros. Por ejemplo, aquí está. Los tableros son de tamaño A3, son grandes, el doble de A4. Vienen con plastificados, ya vienen plastificados, ¿no? Y vienen con unos dados que también son de características muy especiales, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos ver aquí este dado, ¿no? Para trabajar miles. Entonces, si en este caso, por ejemplo, sería unidad de 1000, ¿no? Porque está saliendo 2000, ¿no? 2000, ahí sería 2000. Eh, Vamos a ver las centenas. Acá tengo, por ejemplo, 700, ¿no? Vamos a buscar otro número. Por aquí vamos a ver en las decenas, a ver qué me sale. Me sale 80, ¿no? Y aquí vamos a ver el último que me sale 6, por ejemplo, ¿no? Entonces, este número sería 2786, ¿no? Que luego se puede en este mismo tablero, por ser plastificado, ¿no? Escribir con un plumón de pizarra para que luego se pueda borrar, ¿no? La notación exponencial, su valor simbólico y la posición, ¿no? Unidad, unidad de 1000, decena de 1000, etcétera, ¿no? Y cómo se lee o cómo se escribe, ¿no? La lectura y escritura. Entonces, todo esto se puede desarrollar en el mismo tablero, ¿ya? Entonces, es lo que contiene, eh, es decir, el libro viene, aparte del libro, vienen los tableros para desarrollar estas actividades. Entonces, este es, por ejemplo, el del sistema de numeración decimal, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el de salto, la tabla 100, ¿no? Que viene con determinadas fichas. Es más, viene incluso las instrucciones, ¿no? De cómo se aplica aquí las estrategias para desarrollar actividades con la tabla 100. También hay otro tablero que es la tabla 100 muda, ¿no? Todos estos tableros, como les reitero, son pues en hojas A3 plastificadas, ¿no? Y aquí también incluso se indican, ¿no? Los dados con los cuales se juegan, ¿no? Y es más, vienen también ya los dados como parte del tablero, ¿no? Entonces, esto es para la tabla 100 muda. Entonces, aquí, por ejemplo, primero el estudiante debería desarrollar la tabla 100 normal, ¿no? Para luego ubicarse en la tabla 100 muda, porque ya no se enumera en este caso, ¿no? Otro tablero que tenemos es la tabla de Montessori, ¿no? Para desarrollar cómo se trabaja la tabla. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, vamos a ver por aquí. Esto es la tabla 100. Y aquí está la tabla de Montessori, ¿no? Desarrollado paso a paso cómo son los procedimientos para emplear y algunas actividades adicionales, ¿no? Que nos permiten desarrollar la adición en la tabla de Montessori, ¿no? Y esto se trabaja por si acaso con regletas de Cuisinier, ¿no? Son regletas que, bueno,
incluso están milimetrados, ¿no? De tal manera que en cada casillero entra un centímetro, ¿no? Un centímetro cuadrado. Entonces, de esa manera se trabaja la tabla de Montessori. Luego tenemos también la suma con transformación. En este caso, por ejemplo, como reitero, ¿no? Como es plastificado, aquí se realiza la operación con plumones tradicionales, ¿no? Esta es la parte algorítmica, pero la parte de manipulación, ¿no? Se trabaja con las, las piezas del material multibase, ¿no? O base 10, que en todos los colegios actualmente los tienen, ¿no? Entonces, con estas piezas del multibase es que se hacen las representaciones numéricas, ¿no? Las operaciones de adición, de sustracción, según, ¿no? En este caso las de adición. Pero en este caso es con transformación, es decir, llevando, ¿no? Entonces, aquí está incluso la llevada, lo que le llamamos la llevada, ¿no? O sea, los números se pueden escribir acá. Ya, entonces, esto es suma con transformación. También tenemos, en este caso, resta con transformación también, ¿no? Y como en el libro ya está descrito toda la estrategia, o sea, cómo son los procedimientos para desarrollar estas actividades, es que reitero, aquí también se vuelve a trabajar con las piezas del material multibase, ¿no? Y aquí se realiza la parte algorítmica y se procede a trabajar nuevamente eh, otras representaciones, ¿no? De sustracción. El siguiente tablero viene a ser la parte de los problemas PAEV, ¿no? Los problemas aritméticos de enunciado verbal. Y si nos damos cuenta aquí, este tablero, por ejemplo, corresponde a, a las partes y el todo, ¿no? Entonces, como son problemas de combinación, entonces se supone que acá tengo una parte uno, una parte 2 y acá tengo el total, ¿no? Y nuevamente están milimetrados estos para trabajar con las regletas de Cuisinier, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que como primera parte tengo, vamos a ver cuánto tengo ahí, tengo 3 4 5 6, ¿no? 6 más 4, ¿no? 6 más 4, entonces parte uno parte 2. El total, ¿cuánto me sale? 6 más 4, puedo hacer esta operación, ¿no? Traslado aquí y el otro también traslado acá y ya está, ¿no? Y resulta que 6 más 4 es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y ya tengo el total. Entonces, me facilita bastante, ¿no? El hecho de que esté milimetrado esto, ¿no? Y además adecuado a las regletas de Cuisinier, ¿no? También se podría adaptar las multibase, pero las Cuisinier, porque como tienen ya divididos, ¿no? Las decenas, por ejemplo, están en uno 2 3 4 según las cantidades, según las piezas, ¿no? Entonces, es fácil de aplicar en los problemas de combinación, ya sea uno o dos, donde también incluso está la parte algorítmica, ¿no? Para poder escribir con el plumón y borrarlo, ¿no? Ya que, reitero, son tableros plastificados. Tenemos también en el mismo tablero, pero en este caso, trabajar el tablero de cambio, ¿no? De cambio, cambio más, cambio menos, cantidad inicial, cantidad final, ¿no? Y trabajar las 6 posibilidades de cambio, ¿no? Pero con material concreto y con las regletas Cuisinier, porque acá tenemos eh, el tablero ya milimetrado, ¿no? Lo mismo también para los problemas de comparación del 1 al 6, ¿no? Igual con las regletas de Cuisinier y su parte algorítmica, del mismo modo. eh, Comparación, igualación, ¿no? Luego tenemos la cajita Mackinder. Bueno, aquí está con colores, igual también está milimetrado, es decir, se puede trabajar con las regletas de base 10, ¿no? Y realizar las operaciones de multiplicación y división, básicamente, ¿no? Sabiendo que la multiplicación, por ejemplo, es una suma abreviada, ¿no? De una misma cantidad, entonces, por lo tanto, también se puede trabajar adición aquí, ¿no? Pero bien, entonces tenemos al borde, ¿no? Las partes y el todo en el centro, ¿no? Y de esta manera podemos trabajar la cajita Mackinder.
Otros recursos didácticos, por ejemplo, tenemos el salto factor, el cual se trabaja aquí, están las instrucciones y se trabaja con un dado y unas fichas que nos permiten realizar competencias, por ejemplo, y eso nos permite realizar operaciones de adición o de sustracción según la posición en la que se inicia el juego. También tenemos la tabla de multiplicar de Montessori, ¿no? En este caso, por ejemplo, ya es otro tipo de recurso, ¿no? Que también se trabaja, en este caso se puede trabajar con botones, ¿no? O con gemas, pero igual sirve también para desarrollar actividades de multiplicación, pero según Montessori, ¿no? Indicaciones que también están desarrolladas en el libro. Otro tablero adicional tenemos la Yupana. Del mismo modo, en este caso, trabajar la Yupana se trabaja con gemas y se tiene el tablero plastificado, ¿no? Y clasificado por colores, además, ¿no? En unidades, decenas, centenas, unidades de mil hasta decenas de mil. Y finalmente, pues tenemos la taptana, ¿no? Otra forma también de clasificar, ¿no? De desarrollar este sistema de numeración decimal, ¿no? Incluso problemas de adición o sustracción. En este caso, este círculo mayor que viene a ser la memoria, ¿no? Completa la decena para cada uno de las unidades, decenas, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente tenemos, por ejemplo, el último tablero, tablero de prefijos del Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es un tema muy fácil de trabajar. Por ejemplo, vamos a colocar, si yo quiero trabajar 8 kilómetros a metros, por ejemplo, 8 kilómetros quiero convertir a metros. ¿Qué hago? Coloco el 8 donde dice kilómetros, kilo, ¿no? Prefijo kilómetros. Y tengo que convertir a cuánto, tengo que convertir a metros, ¿no? Entonces vamos a ver, un ratito. 8 sería acá, a metros, ¿no? Entonces acá coloco 0, 0. ¿Cuál es mi objetivo? Llegar hasta metros, ¿no? Y acá en la unidad, ahí está metros, ¿no? Entonces 0. Y ya tengo convertido los 8 kilómetros a metros, es decir, son 8000 metros, ¿no? Entonces acá la respuesta sería 8000 metros, ¿no? 8000 metros. Vamos a intentar hacer la siguiente conversión de 5 metros a centímetros. 5 metros, en este caso vamos a colocar 5 metros aquí donde está la unidad, ¿no? Porque lo mismo se puede trabajar, por ejemplo, con longitud, masa, volumen, etcétera. Pero vamos a trabajar 5 metros a centímetros. Aquí está deci y en centímetros, ahí está, ahí entraría el siguiente cero. Entonces, ¿qué significa eso? Que 5 metros contiene 500 centímetros, ¿no? De tal manera que ya está resuelto, por ejemplo, esto, ¿no? Sería 500 centímetros, ¿no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos que convertir de manera inversa, ¿no? Por ejemplo, en este caso 7 milímetros. Vamos a colocar 7 milímetros. A ver, ¿dónde está 7 milímetros? Por aquí. Vamos a colocar 7. 7. Entonces, los milímetros. A ver, vamos a ver por aquí. Está 7 milímetros. Se supone que si voy a convertir a centímetros, si acá está milímetros, el centímetro está anteriormente. Entonces aquí tendría que ir 7 y solamente le agrego el coma, ¿no? Y ya tengo 0,7. ¿Qué significa eso? Que 7 milímetros equivale a 0,7 centímetros, ¿no? Entonces, esto se trabaja, como es un tablero ya plastificado, ¿no? Es fácil trabajar con pizarra, ¿no? Con plumones de pizarra, ¿no? Y luego simplemente se borra pues lo que hemos trabajado, ¿no? Pero ya previamente realizado cada una de las conversiones. Entonces, estos son los tableros, ya que contiene este libro de recursos didácticos para matemática. Entonces, veamos, aquí tenemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tableros, ¿no? Entonces el libro viene con 15 tableros, viene con dados, con fichas y todo lo demás necesario para ya desde el aula, ¿no? Empezar a trabajar las estrategias que deseamos con los estudiantes, ¿no? Para desarrollar conocimientos matemáticos. Esto desde
el nivel primario, ¿no? Muy bien, esos son el trabajo que se ha realizado en este libro denominado Recursos didácticos para matemática, ¿no? De mi autoría, David Poma.